¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó la historia de algo tan aparentemente simple, pero tan revolucionario como la rueda? O mejor aún, cómo una idea tan básica pudo convertirse en una de las tecnologías más importantes de todos los tiempos? Porque imagina un mundo donde no hay coches, ni bicicletas, ni aviones, ni siquiera carritos de supermercado. Nuestros ancestros tenían que depender únicamente de su fuerza para mover cargas pesadas. Pero en un momento clave, hace miles de años, algo extraordinario sucedió. El ser humano dio con una solución que cambiaría para siempre nuestra forma de vivir y también de conectar con el entorno. Sí, comenzó el viaje de la rueda. Hace unos 12.000 años, en los albores del Neolítico, nuestros antepasados empezaron a experimentar con piedras perforadas, herramientas rudimentarias que giraban alrededor de un eje. Y aunque en ese momento nadie imaginaba vehículos o maquinaria, esas pequeñas piedras marcaron el primer paso hacia la invención de algo que transformaría, y para siempre, la humanidad. Y claro, eso lo cambió todo. Pues bien, en este vídeo exploraremos la curiosísima evolución de la rueda, desde sus precursores más remotos hasta las civilizaciones que lo perfeccionaron. Viajaremos desde las primeras herramientas rotativas, pasando por los carros de guerra de Mesopotamia y los sofisticados relojes medievales, hasta llegar a los trenes, coches y aviones de la Revolución Industrial. Interesante, ¿verdad? Hola, curiosas y curiosos de la historia. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Venga, empecemos este curiosísimo viaje, ya que la historia de la rueda no comienza con los carros de guerra ni con los carruajes de reyes, no. De hecho, el concepto básico de la rueda se puede rastrear hasta hace 12.000 años en un rincón del mundo que hoy conocemos como Israel. En un lugar llamado Nahal Ein Geb II, los arqueólogos descubrieron unas curiosas piedras perforadas. Estas no eran simplemente adornos o juguetes, no. Eran ruedas de uso, empleadas para hilar fibras como el lino y la lana. Eran herramientas pequeñas, redondas, con un agujero en el centro, que se conectaban a una barra para girar y facilitar el proceso de hilado. Pero puede que estés pensando, vale, pero eso no es una rueda de transporte, y sí, tienes toda la razón, pero aquí reside la magia de este descubrimiento. Estas herramientas representan el primer uso conocido del principio mecánico de rueda y eje, un concepto que miles de años más tarde se adaptaría para cambiar la historia del transporte humano. En pocas palabras, estos primeros pasos tecnológicos plantaron las semillas para algo mucho más grande. Ahora bien, ¿cómo pasamos de esas piedras perforadas a las ruedas que conocemos hoy? Pues antes de adentrarnos en eso, es importante entender algo esencial. Los humanos llevaban siglos usando objetos redondos. Por ejemplo, hay evidencia de discos que se usaban para otros fines, como las turnetes encontradas en Irán alrededor del 5200 a.C. Estas ruedas lentas o plataformas giratorias rudimentarias hacen referencia a discos de piedra o arcilla que giraban sobre una clavija fija y fueron utilizadas principalmente en tareas manuales como el modelado de cerámica antes del desarrollo del torno de alfarero. Y sin duda, estas plataformas toscas que giraban sobre un eje fijo, aunque requerían mucho esfuerzo para rotar, fueron un avance significativo. Sin embargo, en esta etapa temprana, la rueda como herramienta seguía siendo una tecnología en desarrollo. Y es que, curiosamente, incluso después de la invención de la agricultura y la cerámica, los humanos todavía no habían concebido una rueda para el transporte. Como lo oyes, la rueda como herramienta de movilidad no existía cuando se inventó la agricultura. Entonces, ¿qué cambió? Pues, como siempre, la necesidad. Sí, la necesidad humana llevó a la innovación. Y la primera gran transformación ocurrió en Mesopotamia, cuna de tantas y tantas innovaciones. Entre el 4500 y el 3300 a.C., los mesopotámicos crearon el torno de alfarero, una herramienta giratoria horizontal que permitía dar forma a la cerámica de manera mucho más eficiente. Y este invento facilitó la vida de los artesanos, sí, pero también
introdujo una nueva forma de pensar en la tecnología rotativa. Y es que, ¿sabías que el torno de alfarero es considerado el primer ejemplo real de una rueda funcional? Porque, aunque estaba fijado en el suelo y no servía para desplazarnos, el principio era el mismo, un objeto circular que giraba alrededor de un eje. Y fue en este preciso momento cuando la rueda comenzó a tomar forma como un dispositivo de transporte. Y aquí es donde entra en escena otro hallazgo espectacular: el uso de troncos rodantes. Este método, aunque simple, era efectivo para mover cargas pesadas, pero en algún momento, entre el 4000 y el 3500 a.C., alguien tuvo una idea brillante. ¿Y si en lugar de cambiar los troncos continuamente, se diseñaba algo más práctico? Pues bien, esta innovación probablemente ocurrió en los Montes Cárpatos, donde los mineros que trabajaban en terrenos montañosos adaptaron troncos para crear un sistema de rodillos ensanchados y ranurados, lo que eventualmente llevó a la creación de ruedas rudimentarias montadas en ejes. Y la evidencia más antigua y tangible de una rueda de transporte proviene de Europa. En un pantano cerca de Ljubljana, en la actual Eslovenia, los arqueólogos han encontrado hace pocos meses la rueda de madera más antigua que se conoce. Unas ruedas datadas entre el 3340 y el 3030 a.C. Esta rueda, junto con su eje, representa un momento crucial en la historia humana: el paso de herramientas estáticas a mecanismos móviles. La rueda de Ljubljana era un disco de madera sólido con un agujero en el centro para el eje, y aunque simple en su diseño, marcó el inicio de una revolución tecnológica que se extendió rápidamente por otros lugares. Por cierto, en el canal de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palar, explico noticias y descubrimientos cada semana. Os animo a que os suscribáis a aquel canal también. Y bueno, ya entre el 3000 y el 2000 a.C., las ruedas se convirtieron en parte esencial de los carros, unos vehículos utilizados tanto para transporte como para la guerra. Civilizaciones como la sumeria y la egipcia adoptaron rápidamente esta tecnología. En Mesopotamia, los carros de guerra se convirtieron en una herramienta estratégica. Y en Egipto, los faraones los usaban como símbolo de poder militar. Y llegados a este punto, es importante reflexionar: ¿cómo algo tan simple como un disco giratorio logró transformar el mundo antiguo? Pues la respuesta está en la versatilidad de la rueda. Si en un principio su uso estaba limitado a pequeños talleres de cerámica y transportes rudimentarios, pronto se convirtió en un símbolo de poder y progreso. Y aproximadamente hacia el 2200 a.C., la introducción de las ruedas de radios marcó un cambio fundamental en la historia del transporte, ya que estas ruedas, más ligeras que las macizas, permitieron la construcción de carros de guerra veloces y maniobrables. Culturas como la Sintashta en la Edad del Bronce se desarrolló en las estepas euroasiáticas, particularmente en la región que hoy abarca partes de Rusia y Kazajistán. Pues bien, esta cultura es conocida por sus avances en la metalurgia y, especialmente, por ser una de las primeras en utilizar carros de guerra con ruedas de radios, y fue clave como medio para expandir sus territorios. Pero por otro lado, en China, las primeras evidencias de carros con ruedas también datan del 2200 a.C. en la cultura Longshan. Esta civilización neolítica, que floreció en la región del Río Amarillo, es conocida por su avanzada alfarería negra de paredes finas y gran calidad, producida con tornos rápidos. Esta cultura marcó una transición hacia sociedades más jerárquicas, con evidencias de estructuras sociales complejas y asentamientos fortificados, algo que sentó las bases para la posterior civilización china, destacando en áreas como tecnología, organización social y desarrollo urbano. Y aquí, las ruedas también fueron clave para desarrollar infraestructuras y mejorar el comercio, facilitando así el movimiento de mercancías y personas a través de vastos territorios. Y mientras tanto, en otras regiones del mundo, los carros con ruedas seguían desempeñando un papel crucial en el ámbito militar. Y uno de los ejemplos más destacados es la batalla de Kadesh en el 1274 a.C., donde los egipcios y los hititas utilizaron carros tirados por caballos. Estas plataformas móviles, equipadas con ruedas de radios, eran los tanques de su época, rápidas, letales y decisivas en el campo de batalla. Y a medida que la rueda se integraba en las sociedades antiguas, comenzó a diversificarse en formas especializadas para satisfacer diferentes necesidades.
Por ejemplo, las ruedas sólidas eran más resistentes y se utilizaban en carros agrícolas, ideales para transportar cargas pesadas. Y por otro lado, como te he comentado, las ruedas con radios se diseñaron para vehículos más ligeros y rápidos, como los carros de guerra, permitiendo así una movilidad estratégica en conflictos armados. Además, en talleres de cerámica y textiles, los molinetes y ruedas de alfarero desempeñaron un papel esencial en la producción artesanal. Y un descubrimiento destacado de la Edad del Bronce es la rueda encontrada en Moor Farm, en el Reino Unido, fechada entre el 1100 y el 800 a.C. Con un diámetro de 1 metro, esta pieza representa una de las evidencias más completas del uso de carros en asentamientos europeos. Pero lo curioso es que se halló en un entorno húmedo, lo que sugiere que estos carros estaban adaptados tanto para terrenos terrestres como pantanosos. Curioso, ¿verdad? Y bueno, de esta manera, la rueda transformó el transporte y se convirtió en un motor de cambio en aspectos clave de la vida humana, como la agricultura, la guerra y la industria. Su capacidad de adaptarse y evolucionar permitió a las civilizaciones alcanzar nuevos niveles de complejidad y progreso. Porque con la llegada de estas ruedas sólidas y las de radios, los carros comenzaron a desempeñar también un papel crucial en la agricultura, ya que los campesinos podían transportar grandes cantidades de grano, agua y materiales de construcción de manera mucho más eficiente. Y claro, esto facilitó la vida diaria y permitió a las comunidades expandirse y establecerse en lugares antes inaccesibles. Y en paralelo, también el comercio floreció, ya que los carros equipados con ruedas más ligeras y resistentes permitieron transportar bienes a distancias mayores, conectando regiones separadas por terrenos difíciles. Un ejemplo notable es el Camino de los Apios, la famosa Vía Apia, construido por los romanos siglos después, que aprovechó la rueda para facilitar el transporte de mercancías y tropas. Un camino que tenía una longitud aproximada de 563 kilómetros en su extensión completa, desde Roma hasta Brindisi en el sureste de Italia. Un camino que era lo suficientemente ancho para permitir el paso de carros y tropas, con un diseño de unos 4 metros de ancho, lo que facilitaba un tráfico bidireccional. Su construcción con bloques de piedra volcánica y capas de grava aseguraba resistencia y durabilidad. Además, la versatilidad de la rueda permitió su adopción en múltiples aplicaciones industriales, impulsando así el desarrollo de nuevas tecnologías que transformaron la economía y la vida cotidiana. Por ejemplo, los molinos con ruedas hidráulicas, que aprovecharon la fuerza de los ríos para generar energía mecánica. Unos molinos utilizados para moler grano y revolucionar la producción de alimentos, pero también para bombear agua y accionar forjas en la industria metalúrgica. Estos molinos se inventaron alrededor del siglo III a.C. en el mundo helenístico, especialmente en Grecia, y uno de los primeros ejemplos conocidos es el descrito por el ingeniero griego Filón de Bizancio. Y posteriormente, en el siglo I a.C., los romanos adoptaron y perfeccionaron esta tecnología. Y un ejemplo destacado es el complejo de molinos de Barbregal en la región de Provenza, en Francia, que está construido durante el siglo II después de Cristo y es considerado uno de los primeros sistemas de producción industrial utilizando energía hidráulica, una tecnología que marcó un avance significativo en la historia de la ingeniería y la producción. Y otro ejemplo destacado es la ya mencionada rueda de alfarero, que es un dispositivo que continuó perfeccionándose durante milenios, porque este instrumento fue esencial para la producción de cerámica, un material indispensable para el almacenamiento y también el transporte de alimentos, sí, pero también para fabricar recipientes utilizados en rituales religiosos y actividades comerciales. La precisión y rapidez que aportaba el torno permitieron estandarizar la cerámica, facilitando así su intercambio en redes comerciales que conectaban regiones distantes. Y así, la rueda no solo fue una herramienta funcional, sino también un catalizador del progreso cultural y económico en civilizaciones de casi todo el mundo. Y es que la adopción de la rueda no fue universal. Por ejemplo, en Mesoamérica, aunque las culturas olmecas crearon ruedas en miniatura para juguetes, nunca las aplicaron al transporte.
¿Pero por qué? Pues una de las razones principales fue la falta de animales de tiro adecuados como caballos o bueyes. Además, el terreno montañoso de muchas regiones mesoamericanas hacía que los carros fueran poco prácticos. Y claro, este contraste subraya algo importante. La tecnología no solo depende de la invención en sí, sino también del entorno en que se desarrolla y de las necesidades específicas de cada sociedad. Y bueno, con la llegada de la Edad Media, la rueda no perdió relevancia, al contrario, se diversificó y se convirtió en un elemento fundamental en la maquinaria agrícola, militar y civil, porque su perfeccionamiento permitió superar desafíos técnicos y abrió el camino hacia innovaciones aún mayores. Durante este periodo, los avances en la tecnología de la rueda impulsaron aún más la productividad agrícola. Un ejemplo significativo fue la introducción del carro de 4 ruedas con eje fijo. Este diseño permitiría transportar mayores cargas a largas distancias, reduciendo así el esfuerzo físico necesario para los campesinos. Además, las ruedas comenzaron a incorporar aros metálicos, que aumentaba así su durabilidad y resistencia en terrenos irregulares, y a medida que los reinos y feudos se consolidaban, la infraestructura de caminos también mejoró, favoreciendo así el uso de carros y carretas. En Europa, el comercio creció gracias a rutas que conectaban regiones lejanas. Los carros de 2 ruedas eran ideales para terrenos accidentados, mientras que los de 4 ruedas se usaban en caminos más estables. Y un ejemplo sobresaliente fue la construcción del Camino Español durante el siglo XVI, que aunque posterior a la Edad Media, este corredor militar y comercial demostró cómo la rueda era esencial para mantener redes logísticas complejas. Piensa que este camino conectaba Italia con los Países Bajos, atravesando los Alpes y otros terrenos difíciles, y se extendía por más de 1000 kilómetros. Este corredor permitió transportar tropas, suministros y armamento durante las guerras en Flandes. El Camino Español destacó como una obra de ingeniería y logística, asegurando así el control y la influencia española en Europa. Pero volviendo a la Edad Media, la tecnología de la rueda también jugó un papel crucial en el desarrollo de los relojes mecánicos. Sí, los relojes. En estos dispositivos, las ruedas dentadas regulaban el movimiento de los engranajes, permitiendo medir el tiempo con una precisión sin precedentes. Y este avance marcó el inicio de una era en la que la rueda no solo transportaba cargas, sino que también medía el universo. Y en el ámbito militar, las ruedas siguieron siendo vitales porque los carros de guerra, aunque menos frecuentes que en épocas anteriores, se adaptaron para transportar suministros y tropas. Y además, los ejércitos empleaban ruedas en las catapultas y trabuquetes, unas máquinas de asedio que dependían de la rotación para lanzar proyectiles masivos contra fortalezas enemigas. Y como siempre, la llegada de la revolución industrial en el siglo XVIII marcó un antes y un después para la historia de la rueda, porque ésta pasó de ser un elemento funcional a convertirse en el núcleo de las máquinas que impulsarían la modernidad. La tecnología de la rueda evolucionó rápidamente, adaptándose a las nuevas demandas de una sociedad industrializada. Durante la Revolución Industrial, las ruedas se incorporaron en sistemas mecánicos complejos como la famosa máquina de vapor. En estas, las ruedas dentadas y las poleas eran esenciales para transferir energía y generar movimiento. Y un ejemplo destacado es la rueda volante, un componente que estabilizaba el movimiento de las máquinas al almacenar energía cinética. Además, la rueda también jugó un papel crucial en el desarrollo del ferrocarril. Las ruedas metálicas sobre raíles permitieron transportar grandes cantidades de personas y mercancías a velocidades antes impensables. Este avance transformó el comercio y la comunicación, conectando regiones remotas y acelerando así el ritmo de la globalización. Pero la rueda también revolucionó el transporte personal. Y el primer gran avance llegó en 1817, cuando el alemán Karl von Drais inventó la Dreisiana, una máquina andante sin pedales que se impulsaba con los pies. Este diseño primitivo evolucionó en la década de 1860 con la introducción del velocípedo, que incorporaba pedales montados directamente en la rueda delantera. Y más tarde, en la década de 1870, surgieron las bicicletas de rueda alta, famosas por su velocidad pero poco estables. Y finalmente, en 1885, el inglés John Kemp Starley creó la bicicleta de seguridad, con ruedas del mismo tamaño y pedales conectados a una cadena. Este diseño, junto con la invención de los neumáticos inflables en 1888,
marcó el nacimiento de la bicicleta moderna, que a finales del siglo XIX se popularizó como un medio de transporte práctico, eficiente y accesible, transformando la movilidad personal y convirtiéndose en un símbolo de libertad y sostenibilidad. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la invención del automóvil. En 1886, Carl Benz presentó el Motorwagen, el primer coche práctico de la historia, dando inicio a una revolución en la movilidad humana. Este cambio alcanzó su máxima expresión en 1908 con el Ford Modelo T diseñado por Henry Ford. Robusto, funcional y asequible, este coche fue pensado para las carreteras de la época y debía su precio accesible a la implementación de la cadena de montaje, una innovación que redujo costos y democratizó el acceso al automóvil. El Modelo T se convirtió en un símbolo de progreso y libertad. Este coche, equipado con ruedas de caucho y motores cada vez más avanzados, transformó el día a día de millones de personas, permitiéndoles trabajar, viajar y explorar de maneras antes inimaginables. Y así, la rueda allanó el camino hacia el transporte moderno y una nueva forma de vivir el mundo. Pero la revolución de transporte no se detuvo con los automóviles, no, ya que la rueda también desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la aviación, una de las innovaciones más transformadoras del siglo XX. Aunque simples al principio, estas ruedas permitieron que las aeronaves fueran más versátiles y accesibles, y con el tiempo, las ruedas de los aviones evolucionaron para adaptarse a las necesidades de la aviación moderna. Se desarrollaron sistemas de tren de aterrizaje retráctil que reducían la resistencia al aire y mejoraban la aerodinámica en vuelo. Estas ruedas, construidas con materiales más ligeros y resistentes, podían soportar el peso y la velocidad de aeronaves cada vez más grandes y rápidas. La invención de ruedas con neumáticos de alta presión y capacidad de amortiguación permitió que los aviones aterrizaran de manera más segura en pistas de hormigón o incluso en terrenos irregulares. Y claro, este avance facilitó la expansión del transporte aéreo comercial y militar, conectando el mundo como nunca antes. Y desde los pequeños aviones de hélice hasta los gigantescos jets modernos, la rueda sigue siendo una pieza fundamental en la aviación, demostrando su relevancia constante en los grandes avances de la humanidad. Y hoy, la rueda sigue siendo una de las tecnologías más importantes y versátiles. Desde los coches o patinetes eléctricos hasta las turbinas eólicas, su principio básico continúa aplicándose en innumerables áreas, incluso en tecnologías avanzadas como los sistemas de engranajes en robots y maquinaria espacial. La rueda sigue demostrando su relevancia, porque de hecho, la rueda ya no es exclusiva de la Tierra. No. La primera rueda utilizada fuera de la Tierra formó parte del diseño del rover lunar empleado durante las misiones Apolo 15, 16 y 17 de la NASA. Y eso fue entre el 1971 y 1972. Este vehículo, diseñado para explorar la superficie de la Luna, estaba equipado con 4 ruedas metálicas de malla, específicamente creadas para adaptarse al terreno polvoriento y rocoso del satélite. Estas ruedas ligeras y flexibles estaban fabricadas con una malla de alambre de acero recubierta de zinc y contaba con aletas transversales que mejoraban la tracción. Además, estaban diseñadas para resistir las condiciones extremas del vacío lunar, incluyendo cambios drásticos de temperatura y la ausencia de atmósfera. Pero aparte de nuestro satélite, la rueda ya ha rodado por otros planetas. Algo que parecía increíble hace pocas décadas. Y es que en Marte, los rovers como el Spirit, el Opportunity, el Curiosity o el Perseverance han llevado este concepto aún más lejos. Sus ruedas metálicas están diseñadas específicamente para sortear terrenos rocosos y arenosos con patrones y materiales que maximizan la tracción y la durabilidad en condiciones extremas. Y estas adaptaciones reflejan cómo la rueda, que comenzó como un simple disco de madera hace miles de años, ahora rueda por planetas desconocidos, impulsándonos a explorar otros mundos y a dar un paso más en nuestra comprensión del universo. Como has visto, la historia de la rueda es un testimonio del ingenio humano. Desde las piedras perforadas hasta los neumáticos modernos, esta invención ha sido una constante en nuestra evolución. Un invento que nos ha permitido movernos más rápido y con mayor eficiencia, sí, pero que también ha impulsado el progreso en todos los aspectos de la vida humana. ¿Y tú? ¿Te imaginas un mundo sin ruedas? Y si quieres que haga un vídeo sobre la historia de algo, dímelo en los comentarios. Y nada, dale un like si te ha gustado el vídeo, porque así nos conocerá más gente
Y no olvides suscribirte para no perderte nuestras historias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.